Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a Sin Límites en este día martes 24 de octubre del 2023. Programa número 35 de Sin Límites, edición 2023, primer programa después de las elecciones del día domingo, ¿no? Con muchos temas para analizar, con algún resultado que podemos considerarlo sorpresivo, ¿no? Un Sergio Massa que nadie lo vio venir de atrás, como pasó posiblemente en las PASO con Javier Milei, ¿no? Que nadie vio venir, no solamente venir de atrás, sino la envergadura de esto. Yo recuerdo, estaba tratando de hacer un poquitito de repaso de memoria, todo lo que pasó antes de las elecciones, y el único medio que llegó a dar alguna encuesta que al final fue la más acertada fue CNN. Me acuerdo que lo pulverizaron porque habló de un triunfo de Sergio Massa por 3 puntos y lo pulverizaron, que estaba operando, como si CNN va a operar para que gane un determinado candidato. Pero me acuerdo que se abrieron varias conjeturas de esto, porque después el resto, sí en los últimos tiempos empezaron a hablar de la posibilidad cierta de un balotaje entre Javier Milei y Sergio Massa y la ponían todos a Patricia Bullrich en tercer lugar, ¿sí? Pero en ningún momento nadie lo puso a Massa por arriba, y menos en lo que terminó sucediendo, ¿no? Casi 7 puntos. Me parece que fue una sorpresa para todos bastante grande. Yo estaba repasando editoriales anteriores a esto, ¿no? Que lo hice en Mitre, que lo hice en esta columna también, y que me preguntaba si no nos estaban operando a todos con este tema de que Javier Milei y Sergio Massa son los que van a segunda vuelta y no había otra alternativa, y puse en tela de juicio esto, ¿sí? Primer error de los tantos que cometimos, mucho de lo que opinamos en política desde ya, ¿sí? Pero ¿en qué fundamentaba esto? Me acuerdo haber dicho, ¿cuál es el motivo para que Javier Milei siga siendo, ¿no es cierto?, quien gane la elección con comodidad, o para que Sergio Massa sea el segundo y no puede entrar en este terceto, digamos, Patricia Bullrich? Y me acuerdo haber hablado, decir, a ver, ¿por qué va a ganar Milei? Y repasar un poco los errores que yo veía en la campaña de Javier Milei, que de alguna manera perjudicaban de lo que pasó en las elecciones PASO hasta lo que podía pasar en el día de hoy. El principal error, sigo pensando que fue el mayor error que cometió Javier Milei, fue el tema de la iglesia. O sea, pelearse con el Papa, pelearse con la iglesia, poner a los curas villeros, que son curas con una presencia masiva, casualmente en las villas, ¿no? En las villas del conurbano que están, para transformarlo en activista de una campaña política, me parece que fue el principal error de Javier Milei. Aparte sin sentido, o sea, ¿cuál era el sentido de profundizar, ¿no es cierto?, una pelea con el Papa, por ejemplo, en una instancia como esta? También es cierto que muchos los llevaron a profundizarla, porque gran parte de las expresiones que se veían de Javier Milei en esto eran expresiones hechas un año atrás, 6 meses atrás. Es cierto, muchos operaron fuertemente en esto y armaron, ¿no es cierto?, una expresión. Ahora, de ahí en más, no hubo nadie que salga a ponerle paño frío, a darle un freno a este tema, y fue creciendo. Y cuando fue creciendo, los curas villeros se transformaron en activistas. No había homilía en todo el país en que no esté. Y la Iglesia Católica es muy fuerte. No tiene ningún sentido en esto. O sea, es históricamente, en años y en cantidad, lo más fuerte que hay en la Argentina. Bueno, creo que acá estuvo el principal error, entiendo yo, que en esto. Después hubo, dentro del marco de las campañas, porque la campaña de Javier Milei estuvo más que nada en redes sociales, ¿sí? Ahora, dentro de esta campaña hubo una agresividad sin ningún tipo de sentido con la tercera edad. Sin ningún tipo de sentido. A alguien le puede haber resultado anecdótico, jocoso, no sé qué, el viejo Meados, y ese viejo Meados generó, le puedo garantizar, un dolor tremendamente fuerte en un sector de la tercera edad que no es menor. Me acuerdo que los periodistas decían, y acá nuestros corresponsales en la calle nos decían, la cantidad de gente de la tercera edad que iba a votar. Y esto pasó en centros de jubilados, en todos lados, donde se desarrolló una campaña donde vaya a votar, porque si hoy nos dicen viejo meado, mañana vienen por el PAM y mañana vienen, y se armó toda una campaña en función de este error, que nadie supo pararlo a tiempo, y de repente con un sector grande de la sociedad, como es el de la tercera edad, pasó esto. Yo les soy honesto, a mí me dolió lo de viejo meado. Tengo 65 años, claro que soy parte de los viejos. Y me dolió profundamente, porque digo, ¿cuál es el sentido de un agravio de esta naturaleza? ¿Por qué? ¿Por qué en forma gratuita? Empiezo a recordar las cosas que yo entiendo, trato de darle una explicación. ¿Por qué Javier Milei bajó en la cantidad de votantes? Porque subió la cantidad de votantes. 700.000 votos más tiene desde las PASO para acá. Pero al haber votado más gente, porcentualmente cambió. En las PASO tuvo arriba del 30%, acá tuvo un poquito más abajo del 30%. Después hubo declaraciones de todo tipo.
de un Javier Milei hablando de la privatización de los trenes, de un Javier Milei hablando de un candidato, ¿no es cierto?, de Javier Milei hablando de privatizar el mar, decir cosas insólitas, ¿sí?, de lo de Lemoine que apareció con este proyecto para que los padres no se hagan cargo si había una eventualidad como un forro pinchado, como un hijo no querido de los 18 años. La verdad, cosas que no tenían el más mínimo sentido de instalarse, pero que lo enredaron en la campaña discutiendo, ¿no es cierto?, los temas que no tenía que discutir, la propuesta que no tenía que llevar. O sea, lo llevaron a este tema, digamos, inútilmente, ¿sí?, con ejemplos, reitero, de este tipo. Después pasaron cosas, porque Javier Milei instaló dos temas que fueron trascendentales en el inicio: dolarización y Banco Central. Fueron dos temas que lo instalaron de entrada, digamos, y el tema dolarización caló profundamente en la juventud, profundamente, y muchos hasta erróneamente podían haber llegado a interpretar, y si yo gano 1.000 pesos, voy a ganar $1.000, por decir una estupidez, pero que muchos creían que era un cambio 1 a 1, así como la vieja época. Hasta ese error, mucha gente cayó en este tipo de error, pero la juventud, por sobre todas las cosas, y muchísima gente compró este tema de la dolarización. Y empezó un debate de la dolarización que en ningún momento Javier Milei lo dio en profundidad al debate. Porque después entraron a aparecer voces dentro de la misma estructura de Javier Milei. Carlos Rodríguez, que iba a ser jefe de asesores, bueno, tuvo una expresión como diciendo para dolarizar hace falta dólares. Le pasó con Roque Fernández. Roque Fernández iba a ser jefe de asesores económicos. Y también dijo, dolarizar, sí, puede ser después de 2, 3 años, hay que estabilizar cuestiones en la economía. Declaraciones hasta lógicas, digamos, ¿no es cierto? Pero de repente es como que Javier Milei no las aceptó y usted se pregunta hoy, ¿dónde está Carlos Rodríguez? ¿Dónde está Roque Fernández? Eran parte posible de un gabinete de asesores económicos y desaparecieron del mapa. Sleiman también dijo lo mismo. Hacen falta dólares para esto, ¿sí? Que en algún momento Javier Milei los dijo, sí, van a hacer falta unos 30.000 millones de dólares, sé de dónde sacarlo, de dónde los tengo. Me acuerdo que en algún momento Javier Milei lo empezó a decir. Ahora, este concepto de dolarización en ningún momento lo llegó a desarrollar. Y las personas que lo contradijeron terminaron fuera del esquema. ¿Hay un Javier Milei intolerante con este tipo de cosas? Porque desaparecieron inmediatamente de esto. Y hay un Javier Milei que no le gusta discutir los temas, que enseguida cuando alguien opina de esto, a ver, si es el periodismo son todos ensobrados, y no son todos ensobrados. Ni todos los políticos son corruptos, ni todos son buenos. Ni todos los periodistas son corruptos, ni todos los periodistas son buenos. Hay distintas opiniones de distintas formas. Y esta intolerancia no le hizo bien a Javier Milei en muchos aspectos. Empezamos a tenerle miedo a esa forma de hablar, de gritar, de verlo desaforado. Empezamos a tenerle miedo. Yo creo haberlo dicho en varias declaraciones, si no me imagino un presidente de la República alarido. ¿Sirve un presidente de la República gritando viva la libertad, carajo? Motosierra. ¿Sirve? Puede servir en un momento determinado para un segmento determinado. Ahora, ¿cómo hacemos ahora? Porque ahora tiene que salir, tiene un 30% de votos, 29%, tiene que salir a captar de otro lado. ¿Cómo captamos, cómo salimos de esta imagen, ¿sí?, que da un poco de miedo para ir a otra? ¿Cómo hago para decirle a Bullrich, vení, convida conmigo, ya que se lo dijo ayer, ¿no es cierto?, en La Nación Más, donde dijo que la podría aceptar como ministra de Seguridad, para aprovechar su experiencia? Si hace muy poquito tiempo le dijo que era una tirabomba en Jardín. Hubo una campaña demasiado agresiva que hoy se le vuelve en contra, porque hoy necesita en un balotaje de todos. Hoy hay que salir a pelear todos los votos. Tiene que salir a pelear los votos de la izquierda, los votos de Schiaretti, que no son pocos, casi llegó a un 7%, no son pocos votos, ¿cuánto? 1.800.000, no recuerdo bien. Tiene que salir a pelear, por supuesto, los votos de Juntos por el Cambio, que parecen dividirse un poco, ¿no?, entre lo que es el PRO, que está mucho más cerca de Milei, y lo que es la UCR, que está mucho más cerca de Massa. Pero en este esquema hay que salir a seducir. ¿Cómo seduce una persona a la cual siempre le habló a los mismos? Con esa característica, con esa impronta agresiva. Me acuerdo con Eduardo Ornequian, que fue una de las personas que podemos decir, si me permiten la expresión, que lo formó un poco a Milei. 15 años trabajó Eduardo Ornequian con Milei. Y en un momento dado dijo, no quiero un nuevo dictador. Estas cosas calaron hondo, y mucha gente que piensa calaron hondo, dice, che, ¿quién es Javier Milei? Entonces este loquito que está ahí a los gritos no es solamente un loquito que está a los gritos, que crea un personaje y lo pone, sino que es una persona capaz de actuar de esa manera. ¿Por qué le dice dictador un mentor de él como Eduardo Ornequian después de 15 años? Javier Milei inmediatamente reaccionó y le dijo, no, pasa que le pateamos un negocio.
esto tampoco ayudó. O sea, estoy tratando de pensar por qué Javier Milei perdió lo que perdió y no creció, digamos. O sea, porque todos miraban que a la luz de lo que pasó, bueno, iba a haber un crecimiento. No solamente no creció, creció en cantidad de votos, reitero, 700.000 votos más, decreció en porcentaje, porque había una mayor cantidad de votantes. Poca tolerancia a la crítica, decíamos, ¿sí? Una campaña agresiva, hoy vamos a ver cómo la desarrolla, cómo cambia y de qué manera la encausa de una manera distinta, porque este es el gran desafío para los próximos 21 días. Cómo vende la otra imagen. En el medio de esto, decir, estaba Massa. Yo me volví a preguntar, a ver, ¿por qué me dicen que Massa tiene que ganar esta elección o no puede, o va a crecer mucho más que Patricia Bullrich, si Massa es el mentor de este desastre? O sea, Massa es el ministro de Economía del peor gobierno del retorno a la democracia y va camino a ser el peor ministro de Economía que hemos tenido en democracia, ¿o no? Si recibió un ministerio de Economía con una inflación del 6%, 5,5%, la llevó al 12%. Si recibió un dólar de 2,90, lo llevó a 1.070. ¿Cuánto está ahora? ¿Por qué tiene que ser, digamos, si teníamos una pobreza, hoy tenemos el 50% de pobreza? O sea, ¿qué hay dentro de las variables económicas del país? Algo que permita que un ministro de Economía fracasado termine siendo un candidato a presidente potable. ¿Cómo puede ser? Eso puede pasar nada más que en la Argentina. Por eso han venido tantos periodistas internacionales. Todos quieren ver qué pasa. Nos analizan desde la sociología, de la psicología. Lea el Washington Post, el análisis que hace sobre la pobreza en la Argentina, sobre nuestro nivel de comportamiento. Somos inentendibles para muchos. Somos inentendibles. Sí, es cierto, yo coincido con el Washington Post. Nos hemos acostumbrado a ser pobres. Hay un sector muy grande de la sociedad que se acostumbró a ser pobre. Hay un sector muy grande que prefiere el plan, le ofreces un trabajo digno y no lo quieren. O sea, grande, tenemos una generación completa que ha pasado esto. Nos hemos acostumbrado a ser pobres. Entonces, en función de esto, decir, pero entonces, ¿por qué más así? Entonces, claro, caía en lo mismo, es decir, si Milei no puede ser, a mi entender, por esto, y Massa no puede ser por esto, bueno, acá está, segundo error político mío del análisis por lejos. Bueno, son los dos que están peleando el balotaje. Evidentemente, no he sabido interpretar la realidad y no he entendido lo que estaba pasando. Y creía que había una Patricia Bullrich que podía aparecer. Ahora, ¿cuáles eran las cosas que me hacían dudar de Patricia Bullrich? También lo dije en varias editoriales. La pelea constante. Juntos por el Cambio es una bolsa de gato. Mauricio Macri hasta el último momento estuvo molestando, interviniendo, limando a todo el mundo, esmeriló a todo el mundo. El hombre lijó a todo el mundo que estaba alrededor. Y yo creo que hizo, y lo dije en varias oportunidades, logró lo que quería hacer. Terminó con Larreta, terminó con Bullrich, es el jefe del PRO, ¿sí? Se prefirió la victoria chiquitita hoy y hoy está sentado con Milei negociando. Para mí esto fue la estrategia de Mauricio Macri de entrada y le salió muy bien. Le salió muy bien, esmeriló a todo el mundo. Ahora, el radicalismo también la tiene toda consigo. Vos tenías de un lado el presidente del Partido Radical, Gerardo Morales, gobernador de una provincia, apareció Mane, un neurocientífico que no tenía nada y hasta último momento tensó y obligó prácticamente a llegar a una interna hasta el último minuto. Dividió el radicalismo también. ¿Tenía sentido? Tan poderoso se sentía Juntos por el Cambio que empezaron a creer que el que ganaba la interna en esto era el presidente de la República. ¿Por qué esto pasó? Empezaron a contar los pescados antes que estén arriba del bote. Todos se vieron presidentes, todos empezaron a medirse el traje, porque creían que el kirchnerismo estaba muerto, nadie lo resucitaba y Milei no era serio. Y así terminamos, de interna en interna, de pelea en pelea. Larreta se mataron con Patricia Bullrich, porque creyeron que no había importancia en lo otro, el que ganaba ahí era el presidente de la República. Y así quedaron los dos. Se mataron, se contaron las costillas, se pelearon a más no poder. Justo por el Cambio, que hoy lo veo implosionado, ¿sí? Fue un mundo de pelea. Entonces, en este marco, estas eran las opciones que teníamos. Porque después las otras, con todo el respeto, ni Miriam Bregman ni Juan Schiaretti, con todo el respeto lo digo, no tienen ninguna posibilidad de terciar en esto. Nunca la tuvieron y, bueno, defendían intereses distintos. Schiaretti necesitaba defender su terruño cordobés, reflotar, ¿no es cierto?, la cantidad de diputados que tenía. Era otra la pelea. Y salió bien parado, porque con un 7% salió bastante bien parado. De ahí en más, la campaña del miedo a Massa le dio resultado. Le dio muy buen resultado, evidentemente, porque empezaron a hablar de las pérdidas de derechos, aprovecharon errores de otros para hacer campaña de miedo. Esta campaña que hicieron con las tarifas de servicio público, hasta intervenían en los trenes, ¿no es cierto? Esto costaría, si ganaría Milei, si ganaría Patricia Bullrich.
con valores hasta mentirosos, ¿no? Porque nadie sabe de dónde salieron los 700 pesos. Si fuera cierto los 700 pesos, como dicen los dueños de las empresas de colectivo, ¿por qué no nos pagan los subsidios en función de los 700? Y nos lo están pagando en función de 258, que es el costo que nos dan. O sea, esto también es cierto, ¿sí? En Jujuy, trabajo de costo que tienen hecho por las empresas de colectivo, el valor del colectivo tenía que ser 460 pesos. Esto, por supuesto, se va actualizando permanentemente, ¿sí? Pero bueno, hasta usaron el miedo en esto, a perder los derechos. Yo me preguntaba cuáles eran los derechos que se van a perder, ¿no? Hay algunos memes ahí porque 50% de pobres, ¿cuáles son los derechos que se pierden? ¿Qué es todo lo que se pierde, digamos, en esto? Si la realidad es que somos una fábrica de pobres, digamos. Pero bueno, hubo un plan platita que fue obsceno. Obsceno, que alguien lo va a tener que pagar. Se paga de distintas maneras, ¿sí? Se paga con impresión monetaria, o sea que se paga con inflación. Lo vamos a pagar todos nosotros con inflación. Esto que usted recibió, que está muy contento, que le puede significar 2, bueno, le va a costar 4 con inflación. Porque se va a pagar de esa manera. Algunos ayer le pusieron valor a esto. 8.000 millones de dólares. Yo no sé de dónde sale, le cito la fuente porque no sé de dónde sale. Lo dijo Marcelo Longobardi con Carlos Pagni en el día de ayer, ¿sí? En La Nación Más. Reitero, no sé de dónde sale esto. Lo que sí tengo claro es que fue abusivo, fue la verdad una cuestión pornográfica el reparto de plata que se hizo. De distintas maneras, de poner directamente en el bolsillo, de subsidio, de bono, o con algunas cuestiones que tienen que ver a futuro. Fue reparto hoy y reparto a futuro, porque hay distintos tipos de decisiones que se tomaron en materia impositiva, necesarias pero improvisadas, que van a impactar el año que viene. A ver, si usted me dice el IVA, yo estoy de acuerdo con el tema del IVA, subsidiar la demanda, ¿sí? Va derecho al bolsillo de la gente. Porque si usted le baja el IVA al comerciante, el comerciante se queda con el IVA y queda al mismo precio. Ya lo hemos visto en otras oportunidades. Acá se subsidia la demanda, estoy de acuerdo con esto. Estoy de acuerdo que hay que bajar ganancias, no estoy de acuerdo ni con la forma ni con los montos. Ganancia hay que bajarle a todo por igual, no solamente a los asalariados para estar bien con la CGT, que es lo que se ha hecho. Porque el monotributista, el autónomo en la Argentina es un kelper. Usted no le da nada, nada, no tiene obra social, tiene que pagarla por separado. A los chicos para mandar a la escuela, hasta la seguridad tienen que pagar en el barrio porque acá no hay seguridad. No tiene nada de nada, no tiene derecho a vacaciones, no tiene derecho a enfermarse, ¿sí? Porque si se enferma no factura, no cobra, se muere de hambre. No tiene nada y paga ganancia a partir de los 246.000 pesos. Es una verdadera locura y no le actualizan las tablas. O sea que cuando gana 2 pesos con 50, como la tabla no está actualizada hace mucho, enseguida llega al 35%. Es un robo lo que hace con los autónomos. Es un verdadero robo y no lo tocan. Pero sí, para congresarse con la CGT por este tema electoral le han bajado. Está bien, el salario no es ganancia, pero está mal la forma. Se podría haber hecho algo mucho más parejo. Hay un montón de proyectos hechos por el Consejo de Profesionales en Ciencia Económica de la Capital Federal, están hechos por la Federación Argentina de Profesionales en Ciencia Económica. Hay un montón de proyectos de reforma impositivas integrales. Se podía haber buscado algo distinto, pero cuando se hace así en forma chapucera por el tema electoral, terminan haciendo esto, que no tiene mucho sentido. Massa apostó y va a apostar mucho por el tema de los gobernadores. Va a apostar mucho. Gran parte de su éxito ha sido en esto. Porque yo me acuerdo cuando, un 17 de octubre creo que fue, sí, no, antes de esto, los sentó a los gobernadores en Salta, en un acto que era un acto protocolar, que tenía que ver con los gobernadores del NOA-NEA, del Norte Grande, y aprovechó inclusive para sacarse un par de fotos y dejarlo mal posicionado a Gustavo Valdés y a Gerardo Morales, me acuerdo en esa foto. Pero era un acto, ¿no es cierto?, para hablar de otros temas que tenían que ver con la institucionalidad, con algo que era del NOA-NEA. Anuncios que tenían que ver con el NOA-NEA, ¿sí? Con el tema de la reversión del gasoducto norte, bueno, anuncios que tenían que ver con esto. Pero me acuerdo que ahí también hubo una fuerte apretada a los gobernadores. Si usted analiza el triunfo de Massa hoy, se va a dar cuenta que ha crecido ostensiblemente en todas las provincias. Los gobernadores actuaron de una manera distinta. Hay 9 provincias donde Massa creció entre un 12% y un 9% de los votos que había sacado. 9 provincias. Hay provincias como Santiago del Estero que llegó al 81.80%. Tienen los 4 diputados nacionales. O sea, acá el conurbano bonaerense tuvo mucho que ver con esto. Hubo una acción totalmente distinta, se trabajó distinto. Se trabajó absolutamente distinto. Apoyó mucho, reitero, en este tema de los gobernadores. Hoy yo creo que la alianza de los gobernadores no peronistas, que son 10 que se reúnen mañana, también va a empezar a ser un núcleo de poder, porque ahora viene una nueva reprogramación del poder en la Argentina. Nadie cree que esto va a seguir como está.
Entonces viene un análisis distinto. Por supuesto que hay que esperar el día 19. Una cosa es qué puede ser con un triunfo de Milei o qué puede ser con un triunfo de Massa. Pero que la retribución del poder va a ser distinta, no tenga usted la menor de las dudas. Ya vamos a volver de esto. También creció en la capital federal. Santoro sacó el 34%. Aportó mucho para Massa. Y ahora, ¿sabe qué? No va a haber balotaje. Santoro va a renunciar y no va a ir al balotaje. ¿Por qué? Porque en el balotaje le quita voto a Massa. Están trabajando de forma muy coordinada, muy ordenadita en esto. Mientras todo el mundo se peleaba en otro lado, a Massa lo encontró de esta manera. Logró unificar todo el peronismo. Lo logró poner a uno atrás del otro y ponerlos juntitos, en línea, así, ¿no? Todos los patitos alineados para ir para adelante. Los argentinos y la corrupción. He dejado para el último. Sí, después quiero volver sobre el tema Massa. Los argentinos y la corrupción. Quiero hacer un pequeño comentario porque mucho de lo de Juntos por el Cambio apuntó acá. Y hemos llegado a la conclusión que la corrupción al argentino no le interesa. O sea, no está en el ideario del argentino, no existe esto electoralmente. No le da ningún tipo de valor. De hecho, fíjese que cerró campaña en Loma de Zamora. ¿Por qué? Porque en Loma de Zamora estaba el tema de chocolate y las famosas tarjetas, las 48 tarjetas, ¿sí? Donde Otermin, que era uno de los que está visto acá, porque el presidente de la legislatura bonaerense era el candidato a intendente de Insaurralde. Y estaba Insaurralde con el barco, con Clerici, con Sirio y con todo lo que usted quiera, ¿sí? Que dicho sea de paso, hoy le allanaron, le encontraron $600.000 en su casa, más 7 carteras Louis Vuitton, que no estaban las carteras, estaban las cajas, más reloj Rolex, más una casa que es monotributista, Clerici, ¿no? Usted se pregunta de dónde saca la plata. Bueno, todos sabemos, no haga el chiste fácil, todos sabemos de dónde la saca, pero monotributista, ¿sí? Nunca la detectaron, nunca se dieron cuenta. Tiene una casa de $500.000 y jamás se dieron cuenta que era una monotributista, ¿no? A ver la FIP si mejora un poquitito, las cuestiones de controles también sobre esto, ¿no? O sea, por ahí está buscando la estupidez y presenta una declaración jurada un día tarde y te pasan un elefante por la cara y no lo ves, ¿sí? Pero estas cosas pasan, digamos, ¿sí? Ahora, en la Argentina, el corrupto no pasa nada. No pasa nada. Terminó ganando por un 50%, terminen. Y el argentino mira otra cosa, fíjese. Usted ve una casa bárbara, ¿de quién es? No, esto es del concejal tal. ¿Y cuánto gana un concejal? ¿De dónde la saca? El sueldo de un concejal no alcanza ni para pagar el alquiler de esa casa. ¿De dónde sale? Pasa lo mismo con un diputado. No, esto es sindicalista. Claro, estamos acostumbrados, estamos con el rock, los sindicalistas están llenos de plata, pero ¿de dónde sale? Ahora, cuando un empresario tiene esa plata, cuando un empresario pasa en un Mercedes-Benz, ese choro, no sé por qué. Cuando alguien ha hecho esa plata del laburo, generando empleo, distribuyendo parte de la riqueza, en la Argentina lo miramos mal. Enseguida es un choro, enseguida es un ladrón. Tenemos este concepto metido. Ahora no se nos ocurre pensar en los ladrones, el choro que hay de un montón de funcionarios públicos, sindicalistas y todo, que tienen mansiones, entonces, pero ¿de dónde sale? Entonces, claro, Lázaro Báez no nos llamó la atención, podía ser el terrateniente más grande de la República Argentina, ni nos llamó la atención, no miramos ese tema. La verdad no miramos, tenemos una situación muy rara con la riqueza y con la forma en que se manejan las cosas en la República Argentina, que también tiene implicancias electorales, ¿no? Por eso reitero, Juntos por el Cambio hizo mucho hincapié en la corrupción. A nadie le importa. Cuando eran los bolsos de López, ¿se acuerda? Decíamos, esto es determinante. No pasó nada, no pasó nada. Más arranca 7% arriba. ¿Es mucho, es poco esto? Es importante. ¿Es definitivo? No. No es definitivo, es una elección nueva. O sea, el balotaje es una elección nueva. Acá no hay nada definido, creo yo. No hay nada definido. Pero es una diferencia importante. La otra diferencia importante que lo encuentra es que lo agarra en crecimiento. Con un Milei que hoy está medio groggy, confundido, le cuesta saber qué pasó. O sea, hoy Milei tiene que reordenar la tropa, le está costando eso y le va a costar, es lógico. Siente el shock, no esperaba esto. No esperaba de repente esto. Le costó salir a hablar, salió medio tarde a hablar. Le costó. Tampoco ayudó la forma que fue a votar, ¿no? Parecía Roger Waters llegando a un lugar de rock. O sea, realmente lleno de gente, tirándole flores, sin dar declaraciones. ¿Sirve esas cosas? Reitero, le llega a un electorado que ya es un electorado fiel a él. Ahora tiene que convencer a otro electorado que mira de reojo esas cosas, que no le gustan esas cosas. ¿Sirve? ¿No tendría que haber tenido una actitud distinta ahí en ese momento? ¿O llegó tan confiado que cree que ganaba en primera vuelta? Entonces digo, hago lo que quiero, con tal no necesito de nadie. Yo creo que no sirve. Me parece que, creo, qué sé yo.
¿Qué logró Sergio Massa? Logró encolumnar al PJ. Usted fíjese esta foto y se va a dar cuenta qué le quiero decir. Y analice un poquitito cómo llega la candidatura de Massa y se va a terminar de definir lo que le quiero decir. Cuando salió Sergio Massa a hablar, que fue el último que habló para darle el cierre el día domingo de elecciones, subió solo al escenario. Ese es un mensaje. Esa foto es un editorial en sí mismo. Subió solo, no permitió que nadie suba. Después que habló, más de 40 minutos, hizo subir a su compañero de fórmula y a la familia, nada más. ¿Se dio cuenta de eso? Vos sos de la Cámpora, vos venís, sumate lo que sea, aplaudir desde allá. Solo, yo gané. ¿Sí? Primer mensaje. Analice usted cuando sale la candidatura de Sergio Massa. Un día jueves, me acuerdo, se empieza a hablar de la candidatura, se anuncia, no lo anuncia nadie en especial, lo deja entrever Jaldo en Tucumán, me acuerdo, pero la candidatura era Guado de Pedro Mansur, ¿se acuerda? Estaba todo listo acá, pero nadie lo anuncia. Pasan 24 horas y nadie lo anuncia. Más bien los tucumanos a través de Jaldo lo instalaban, había salido el Cuervo Larroque, pero nadie anunciaba nada. Y de repente nos enteramos que a las 7 de la tarde entraba subrepticiamente al Senado de la Nación Sergio Massa a reunirse con Cristina Fernández de Kirchner. Inmediatamente a la hora se empezó a hablar de la posibilidad de que bajen la candidatura de Guado de Pedro, a las 10:30 era la candidatura de Sergio Massa. ¿Sí? Le torció el vaso a Cristina Fernández de Kirchner. Que dicho sea de paso, iba a ser una vez más que se iba a equivocar, porque cada vez que eligió a alguien se equivocó. Históricamente, todas las elecciones que hizo Cristina Fernández de Kirchner con el dedo se equivocó. En todos lados. Hasta compañero de fórmula o para elegir fórmula de otro. Hasta cuando eligió el candidato en la provincia de Buenos Aires, con Aníbal Fernández, siempre se equivocó. Históricamente hizo lo que no tenía que hacer. Con Zanini, con el que vos quieras, siempre se equivocó. En ese marco, así llega Sergio Massa a ser el candidato. Porque le hizo entender a Cristina, aunque no se haya dicho nada, que estaban liquidados. El kirchnerismo estaba muerto. Con Guado de Pedro no estaríamos hablando nada de lo que estamos hablando acá. Nada. Sergio Milei sería presidente en primera vuelta. No estaríamos ni hablando de lo que estamos hablando acá. Sergio Massa logró eso. Entonces, hay una distribución del poder que en la Argentina va a ser totalmente distinta. El kirchnerismo va a retroceder y va a desaparecer. El masismo se va a empezar a hablar. Y la construcción de ese poder empieza a ser distinto. Y usted fíjese que los actores ya empiezan a acomodarse. Los 10 gobernadores de sectores no peronistas ya se reúnen mañana, ya tienen que empezar a establecer acciones conjuntas. Y esas acciones conjuntas muchas veces no tienen nada que ver con lo que puede decir la dirigencia del PRO, de la UCR, porque después lo que tienen que gobernar son ellos, lo que tienen que pagar sueldos son ellos, lo que tienen que discutir la obra pública son ellos, lo que tienen que tocar la puerta son ellos. Entonces empieza a haber en la Argentina una redistribución del poder que empieza a tener características distintas. Indefinida, no se puede definir si no se sabe quién es el presidente. Y reitero, no es lo mismo con Milei que con Massa. Pero por lo pronto cada uno empieza a cuidar su quintita y a ver cuáles son sus nuevos aliados y cuál es lo que tienen que hacer, cómo cada uno tiene que empezar a formarse y cómo cada uno tiene que empezar a armar de cara al futuro. Hay una Argentina que está empezando a parirse que va a ser distinta. No sé si es mejor, si es peor, esto lo veremos con el tiempo. Tampoco sé quién ganará y de acuerdo a quién gane va a ser la característica de otra manera. Lo que sí quedó claro es que hay algo que va a ser distinto. Un pequeño comentario antes de irme. Alberto Fernández, el día de la votación me pareció patético. O sea, si algo le faltaba para terminar una presidencia que va a ser la peor presidencia de la República Argentina, sin duda, hablo de la época democrática, no quiero enredarme en discusiones y después de los gobiernos militares, se entiende que estoy hablando de gente elegida por el pueblo, ¿sí? Estoy hablando de gobiernos democráticos. Si algo le faltaba era esto, realmente el papel paupérrimo que tuvo fue eso. Y Cristina Fernández de Kirchner, por primera vez, tuvo que enfrentar a un periodista, porque nunca enfrentó a un periodista y nunca contestó una pregunta y nunca tuvo una repregunta, como tuvo el día domingo en Santa Cruz, donde de repente le repreguntaron. Y le repreguntaron casualmente por su gobierno y tuvo que explicar, que nadie le creemos por supuesto y nos reímos todos, tuvo que explicar que ella no la escuchaba, que daba la orden, decía algo y no la escuchaba. Cuando todos sabemos que la impronta de ella ha sido fundamental y gran parte de los problemas que tenemos de esto son mucho más de ella, de no dejar hacer nada a nadie, que lo que puede haber hecho Alberto Fernández, que ha sido un mero títere, que no ha pasado nada. Ayer Sergio Massa atendió a la prensa de afuera
Había periodistas, hasta de China había periodistas. Contestó pregunta, todos 55 minutos. Sería muy saludable que Sergio Massa o Milei, el que sea presidente, adopte este tipo de actitud, no con los periodistas extranjeros, sino con los periodistas locales. Hace muchísimo tiempo que en la Argentina no se contestan preguntas. No se contestan preguntas. Sería muy bueno que cambiemos esta actitud, que empecemos a darle el respeto que corresponde a la prensa argentina y a contestar preguntas. Sería bueno para todos, aunque sea en el disenso, sería bueno para todos. Nos vamos a la pausa, cuando volvamos estamos con Ezequiel Atauche, senador electo el día domingo.